Le doy la palabra, señor senador. Gracias, señor presidente. Hace 50 años, en este mismo Parlamento, se discutía algo que estamos discutiendo hoy. Una ley de presupuesto, ahora está la ley de rendición de cuentas. Se discutía, los legisladores de la época discutían presupuestos. Esa ley, si uno se toma el trabajo de ir a leer su exposición de motivos, que es la 13.640, describía problemas que tenía el Poder Ejecutivo de la época parecidos a los que tenemos hoy. Hablaba de déficit fiscal, señor presidente. Pasaron 50 años. Hablaba de los problemas que tenía el gobierno que se acababa de instalar para confeccionar por primera vez en la historia del país un presupuesto por programa que había sido establecido en la Constitución, la reforma constitucional del año anterior. Esa ley también contenía las primeras normas sobre el Banco Central y la Oficina de Planeamiento de Presupuesto que se creaban en esa reforma constitucional. Y allá perdido, como a veces aparecen en las rendiciones de cuentas y en la ley de presupuesto, el artículo 473, venían unas normas que creaban el movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural, MEVIR. Creaban un fondo para erradicación de la vivienda insalubre rural, creaban la comisión honoraria pro erradicación de la vivienda insalubre rural y además establecían los recursos, donaciones, herencias y legados, como se pone tradicionalmente en las leyes cuando las aprobamos, intereses de los fondos acumulados, un impuesto que gravará las siguientes transacciones: compraventa y permuta de bienes inmuebles y compraventa de bienes muebles en remate público. También establecía esa ley las condiciones de adjudicación de la vivienda, las condiciones que tenía que cumplir el beneficiario, el que accedía a ella. Nací así, yo no digo que entre gallos y medianoche, pero sí en el apuro de una ley presupuestal y sin dedicarle expresamente una ley, MEVIR, que este año cumple 50 años. Sin embargo, lo importante no es que cumpla 50 años. Lo importante es lo que MEVIR hizo en este país en los últimos 50 años. No voy a insistir en los números, porque creo que todos los que recorremos el Uruguay vemos esas casitas blancas ordenadas, la laguna de Cantación, pero son más de 120.000 beneficiados en 50 años. Más de 29.000 casas entregadas. Es, sin lugar a dudas, el plan de viviendas más exitoso de la historia del país. Ejemplo hoy para otros países. Además, un plan que benefició a las familias de los asalariados rurales y a las familias y los pequeños productores rurales, los de escasos recursos. Es un plan presente en todo el país, en especial en los pequeños pueblos. Dentro de un rato se van a ver una cantidad de imágenes. Cuando aparezca la imagen del país, que son 2 imágenes, van a ver la cantidad de puntitos marcados en el mapa está en todos lados, desde Pueblo Yacaré hasta Cebollatí, desde San Javier hasta Colonia Palma, pasando por todo el país y obviamente en Florida, en el centro del país. Por eso creo que es bueno que hoy el Senado haga un alto
en el trabajo para homenajear a Mebir, a su fundador, a todos sus presidentes, a todas sus comisiones directivas, a todos los que hicieron posible este éxito, todos los que hicieron posible que haya más de 120.000 uruguayos que hoy tengan vivienda digna en el Uruguay. Pero no solamente para homenajear y agradecer, sobre todo creo que es importante hacer un alto para atender, para prestarle atención, que sea por un instante, a un modelo de éxito, no solamente de éxito de diseño, sino de éxito de ejecución. ¿Cómo nació Mebir? ¿Cómo nació esta prueba de que se puede progresar, mejorar, dar respuestas a necesidades tan básicas del ser humano como la vivienda? Y creo que para responder a esto, en primer lugar hay que prestar atención a la situación que vivía las zonas rurales, en especial en el Uruguay, antes del año 1967, cuando nace Mebir. Era un problema, yo no digo que centenario, pero que tenía por lo menos 70, 80 años en el Uruguay. Con el alambramiento de los campos allá en 1877, miles de trabajadores quedaron sin trabajo. Se dio un fenómeno similar a la revolución industrial en Europa. El alambramiento de los campos requería menos personas trabajando, requería más tecnificación. Y eso originó que muchos se trasladaran a pequeños poblados que construían, en que construían sus casas, sus ranchos de adobe y paja. Ya en el censo de 1877 se señalaba que había 27.580 viviendas de barro y paja, rancheríos, también se conocían como pueblos de rata. Zunfelde, en 1931, su libro El proceso intelectual del Uruguay, decía: en los ranchos pequeños y míseros viven mezclados hombres y mujeres y niños, viejos, enfermos y sanos. Los hermanos son hijos de varios padres y a veces de padres desconocidos. Son frecuentes los incestos. Así, de consuno, con los factores políticos reinantes, estos económicos van haciendo perder cada día más al paisano su altivez, su concepto de honor. A la degeneración moral se suma la degeneración fisiológica, la mala alimentación, la vivienda infecta, la miseria, en fin, hacen tuberculosos en gran número. Los beneficios sociales no alcanzan al miserable y envilecido habitante de nuestros rancheríos, menguados descendientes de los gauchos heroicos de las patriadas, a quienes por ironía la ciudad les ha levantado un monumento. Julio Martínez Lamas, Juan Vicente Chiarino alertaban en 1930 y en 1944 de esto. Julio Castro, en 1941, estimaba en 587 los rancheríos en el país, con aproximadamente 120.000 personas. Miguel Soler, otro maestro, con compromiso con la escuela rural, decía: con el alambramiento a fines del siglo XIX se produjo la expulsión de la parte económicamente prescindible de las estancias, gestándose así enclaves minifundiarios que carecían de fuentes de trabajo estables, los rancheríos o pueblos de ratas. Esos rancheríos plantean grandes problemas de convivencia, salud e higiene. El arquitecto Juan Pablo Terra complementó estos estudios en su trabajo Los rancheríos en el Uruguay. Junto con los rancheríos venía un mal endémico del país, señor presidente, el mal de Chagas. Se transmitía por la vinchuca, esa vinchuca que el propio Hudson en su libro La tierra purpúrea relata que lo molestaba en las noches a sus personajes.
que no habían afectado a los indígenas porque era importado y los indígenas quizás con cierta, los indios que habitan el país con cierta sapiencia no recurrían al techo de paja, sino al de cuero, al de pieles. Esto provocó diversas reacciones. No es que hasta 1967 no se había intentado nada. Fue motivo de preocupación y atención y diversos proyectos y propuestas se intentaron con, yo digo, éxito relativo. Quizá la más concreta y ambiciosa fue la de la ley 10.809, que en 1946 creó el Estatuto del Trabajador Rural. Esta ley fue de avanzada en la región. Argentina recién va a tener unos años después una ley similar bajo el gobierno de facto del general Edelmiro Farrell, cuando era su ministro de ese gobierno de facto de trabajo, el entonces coronel Juan Domingo Perón. Uruguay se anticipó y en el gobierno constitucional de Amézaga, a iniciativas de este Senado, aprobó ese Estatuto del Trabajador Rural, que además de establecer una cantidad de beneficios que hoy parecen no importantes, pero vaya si lo eran allá en el 40 o eran dados como, no es que no sean importantes, como que nadie los puede discutir, pero se establecieron el descanso semanal, las vacaciones pagas y otras prestaciones. Esta ley tenía una fuerte vocación por el tema de la vivienda. No solo establecía la obligación del patrón de suministrar la vivienda, sino que establecía la obligación de suministrarla al trabajador y su familia. Y establecía las condiciones que tenía que tener la vivienda, que solamente tenía que tener destino de vivienda. Hasta establecía un modelo de vivienda. Y además de eso, esa ley establecía la obligación de el patrón de cada tantas hectáreas tener un empleado con su familia, padre de familia. Buscaba la erradicación en el medio rural. Y se dice en su exposición de motivos que lo que buscaba era precisamente que esos niños y esa familia que vivía en los pueblos vivieran con su padre y no lo vieran una vez por mes o a veces ni eso. También esa ley creaba una comisión honoraria, además de reiterar la fijación del salario mínimo que ya estaba previsto del año 1923 en el país. Esta ley fue un avance en las condiciones del trabajo en los establecimientos, en las condiciones de la vivienda de quienes vivían en los establecimientos, pero no solucionó el problema de los rancheríos. Sí fue un avance en lo que refiere a quienes vivían en los establecimientos rurales, pero no lo que sucedía en los pequeños pueblos y en los rancheríos. Las palabras de Zunfelde, entonces, seguían replicando fuerte y motivaban esa primera reacción. Pero en 1964, un uruguayo resolvió pasar a la acción. Ese uruguayo fue el doctor Alberto Gallinal Heber. Dice Gallinal en 1964, fueron convocados unos ciudadanos que sentían como un peso inmoral este panorama de miseria. Las ideas que se manejaron, según Gallinal, siguen animando las reuniones, amor al prójimo, desinterés personal y ansiedad, desesperación por llegar al final antes que termine nuestra vida. En 1966, el doctor Alberto Gallinal es candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Esas elecciones las gana, como se sabe, el general Óscar Gestido. Cuando el gobierno envía ese primer proyecto de presupuesto, a iniciativa de Gallinal, se incluyen la creación de MEVIR
y se establecen las bases de su éxito. Y yo creo que ese éxito empieza desde su propio nombre. El propio nombre lo define. MEVIR es un movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es una acción, es un cambio. Viene del latín movere, mudar. Y quería cambiar. Esa era la impronta de Gallinal, el hacer, el concretar, el mover, el no dejar todo como estaba, pero no mover hacia cualquier lado, porque en el propio nombre ya se establece el objetivo. Claro y preciso, ese movimiento tiene como objetivo erradicar la vivienda insalubre rural. Y también era la impronta de don Alberto Gallinal, tener un objetivo claro, sensible además, un norte, una guía. Como con seguridad habrá compartido la Cruz del Sur con los paisanos y los troperos en las noches. También traía desde su creación el concepto de comisión honoraria, pero de personas con notoria versación en problemas sociales. No remuneración. Alcanza con tener un poco de experiencia en nuestra campaña para saber que hay muchos servicios básicos que funcionan por la colaboración de muchos. La comisaría, quién no ha pagado cubiertas, quién no ha allanado los tanques, la escuela, quién no ha hecho aportes, el liceo, la policlínica, la ambulancia. Pero para él eso era esencial. Él sentía la obligación de dedicar tiempo y ayudar a los otros. Hay una anécdota sobre esto, me adelanto. Gallinal entendía que ni siquiera había que pagar viáticos en MEVIR. Así lo hacía él. Un día vino un miembro de la comisión y le planteó pagar una cuenta de hotel con dinero de MEVIR. Gallinal, que no era una persona fácil también en estos temas, ¿no? Dice que lo miró con fastidio y le dijo: son ladrillos que le vamos a quitar a una casa, esos viáticos. Otro punto esencial de esa ley fue crear el fondo, es decir, los recursos, con impuestos, entre ellos a él mismo. Pero todos esos aportes que se hacía, ahora lo pasaban a hacer todos. No solamente el que sentía esa necesidad y esa obligación de ayudar, sino que lo pasaban a hacer todos. La ley también se ocupó de los beneficiarios, señor presidente, siguiendo ese precepto artiguista que los más infelices serán los más privilegiados, pero terminando de leer la frase como a veces no se lee. Dice el numeral 6 del reglamento provisorio: los más infelices serán los más privilegiados, siempre, decía Artigas, que con su trabajo y hombría de bien propendan a la felicidad y a su felicidad y a la de la República y de la provincia. Y Gallinal lo sabía: sí, vamos a ayudar, pero también ustedes tienen que ayudar. Así aportan, señor presidente, horas de trabajo, MEVIR arquitecto, materiales, terrenos que consigue, tierras, pero aporta también. Y junto con ello se evita que el destino de la vivienda sea otro que no sea el de vivienda. Así se sucede en los programas, señor presidente. Surgen las viviendas, desaparecen los rancheríos, con él la vinchuca y el mal de Chagas. Se suma la posibilidad de arreglar el techo de un galpón. El pequeño productor le cambia la vida a muchos orientales. Lo más importante, señor presidente, es que hoy el trabajo sigue, porque como repetía don Alberto, aún nos queda mucho por hacer. Pero ¿quién era Alberto Gallinal, señor presidente? ¿Quién era Alberto Gallinal Heber? ¿Quién era ese uruguayo que en ese acto de inspiración y acción primero creó MEVIR y luego se encargó que fuera un éxito, acompañándolo hasta los últimos días de su vida? Fue uno de los grandes hombres de nuestro campo, sin duda.
Uruguay tuvo la suerte de tener unos grandes hombres de progreso en el campo, Ordoñana, Reiles. Voy a seguir porque son muchos. Personas que apostaron a la genética, apostaron al desarrollo en las praderas, apostaron al progreso. Situaron al Uruguay en la situación en que hoy se encuentra. Acá se hizo la primera inseminación artificial en ovinos de América del Sur. Desde el año 1968, a iniciativa de otro gran ruralista, Carlos Frick Davis, el Uruguay tiene CONIAT. Cuando hay países que hoy todavía ni siquiera tienen catastro en América del Sur, ni siquiera tienen delimitados en un plano el número de padrón. Uruguay no solamente tiene eso, sino que tiene la productividad, gracias a esa obra de ese gran ruralista que fue Carlito Frick también, tiene CONIAT, que cuando hacemos las leyes siempre nos basamos en los números de CONIAT de los padrones. Y Alberto Gallinal se destacó entre todos esos. Como dijera Guillermo Sanguinetti, don Alberto Gallinal fue el fruto de dos fuerzas trascendentes. Una, la herencia de acción social que recibió de sus mayores, padres, abuelos y tíos, la familia Jackson. La otra fue su acendrado espíritu cristiano. Era el cuarto hijo de Alejandro Gallinal y Elena Heber Jackson. Tuvo todo en la vida para hacer lo que quisiera. Sobre él dijo Luis Pedro Sáenz Gallinal. Pudo ser pintor, pianista, acaso cantante de ópera, cantó en el Solís, tribuno de nota, escritor y poeta, intérprete, abogado de prestigio y quién sabe cuántas cosas más. Pero no, prefirió ser un servidor y luchar contra la miseria, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades. Arregló hospitales, hizo escuelas, viviendas, cortó espinas, embolsó langosta y cavó zanjas. Distinguido productor, se basaba en el modelo neozelandés. Su luna de miel, pobre su señora, la llevó luna de miel a Nueva Zelanda para conocer el modelo. Fue un adelantado defendiendo la capa superficial del suelo, de las tradicionales aradas, el uso de fertilizantes naturales para convertir los campos en bancos de fósforo. Fue un dirigente gremial de excepción. Director del Registro Genealógico de la Asociación Rural, fundador de la Sociedad de Criadores de Córrida, fundador de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos, fundador de la Sociedad de Criadores de Hereford, jurado en Irlanda, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Uruguay de la raza, presidente del Congreso Mundial Hereford en Kansas, integrante de la Comisión de Lucha contra la Sarna, de la lucha contra la fiebre aftosa, presidente de la Asociación Rural de Reboledo, presidente de la Asociación Rural de Florida, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Intendente de Florida, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, integrante de las comisiones de ayuda, la que quieran. Yo pedí en el Archivo General de la Nación el archivo Gallinal. No voy a hacer referencia a eso porque nos pasamos toda la mañana, señor presidente, ya veo que se está prendiendo la luz. Pero esto es algo que merece ser estudiado, porque hay de todo, de la genética hasta la ayuda. Financió obras en Cerro Colorado, cementerios, presidente del Instituto Anglo, presidente de la Comisión de Remodelación del Hospital Pereira Rosell, presidente de la Comisión Pro Remodelación del Hospital Maciel. Eso. Creo que él, como dice Lucas 12:48, tenía claro que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y a él que mucho se le había dado, devolvió mucho más. En la agropecuaria, en la vida, en la familia. Dicen que era un poco distraído, me dijo una de sus hijas, que un día se llevó unos nietos en una avioneta a inaugurar unas viviendas. Los nietos bajaron, se pusieron a jugar al fútbol, al rato ven que la avioneta se iba y había dejado a los nietos. Y no sabían qué hacer, gritaban y al rato el piloto le dijo: don Alberto, ¿usted no venía con unos nietos acá? Y tuvo que volver para atrás a levantarlo. El avance genético en Córrida, en Hereford, que distingue al Uruguay hoy en criollos, y tiene mucho que ver con él.
Pero todos esos avances, incluso en las pasturas y en la tierra, creo que quedan opacados, no por no ser grandes, no por no ser luminosos, por lo que significó MEVIR. Hay que señalar también que en el camino lo acompañaron grandes hombres. Uno es el arquitecto José María Mieres Muró, tío del senador Mieres, y muchos presidentes más, y muchos integrantes de directiva, y muchos funcionarios que hicieron posible este éxito, a quien hay que extenderle las felicitaciones. Pero ese espíritu de MEVIR era el espíritu de Gallinal, era un espíritu especial de misericordia, de trabajo, de austeridad y de autonomía, que es el gran ejemplo que nos dejó. La misericordia de la que hablaban esos fundadores, porque si bien no hay que olvidar la tarea de todos ellos, hay que tener en cuenta que era una acción, MEVIR es una acción por los que menos tienen y persigue una utopía. El segundo valor es el trabajo voluntario, la línea artiguista. Que los más infelices sean los más privilegiados siempre que con su trabajo propendan a la felicidad de la provincia. Y el último es la austeridad y la autonomía. En una escasez de recursos, un contexto de escasez de recursos, la obra social debía minimizar los gastos burocráticos al mínimo. Y autonomía e independencia de los partidos políticos y los poderes públicos. Y ese es otro gran éxito, porque pasó cantidad de gobiernos de todos los partidos y algo más, y siguió adelante. Hoy es no solo un éxito, es un ejemplo de cómo hacer que las cosas sucedan en un país donde es difícil que las cosas sucedan. MEVIR cosecha unanimidades y es también un contraste con los asentamientos que hay hoy en las zonas urbanas y con los que no podemos, señor presidente. Cuando yo leía la descripción de Zunfelde, de cómo vivían en esos rancheríos en 1931, sentía que era la descripción de los rancheríos que existen hoy en los asentamientos aquí. Hijos viviendo de consumo, de distintos padres, de consumo, en condiciones higiénicas que no son las adecuadas. Se ha solucionado en la zona rural con este trabajo que es ejemplar, pero no hemos podido como país solucionar los 589 asentamientos irregulares que hay hoy en el Uruguay. Y no es de este gobierno, ni del anterior, sino hace tiempo. Esto no estoy bajo ningún concepto haciendo alusión política, señor presidente. Esto ha traspasado todos los gobiernos, de todos los partidos. Pero hoy son 165.000 uruguayos que viven en esa situación. De ahí, señor presidente, que creo que hay que mirar lo que logró MEVIR y cómo lo logró y volver a prestar atención a esos principios de misericordia, trabajo, austeridad y autonomía. Es el camino, es el legado que nos dejó. Y felicitar a quienes hoy siguen con esa bandera, con ese rumbo, a quienes hoy integran ese movimiento que tiene el objetivo claro de seguir erradicando la vivienda insalubre rural. Y finalmente, señor presidente, para terminar, don Alberto Gallinal le donó a Casupá el obelisco, entre otras muchas cosas que donó. Pero su padre, don Alejandro Gallinal, donó un monumento que es de los más lindos que hay en Uruguay, que es el que está en Sarandí Grande, que es un monumento que tiene una mujer avanzando, es un monumento a la batalla de Sarandí, que está la mujer con una mano en la frente, el escudo en la otra y un león americano avanzando. Obra de José Luis Zorrilla San Martín. Cuando se inauguró en 1923, yo no sé si don Alberto estaría ahí, tendría 13, 14 años, pero su padre que lo había donado con seguridad sí debía estar. Y como el escultor no había podido ir a la inauguración, le pidieron a su padre, el poeta de la patria, José Luis Zorrilla San Martín, que vaya si hablaba bien, según dicen, que hablara. Y obviamente en Sarandí, ¿de qué iba a hablar José Luis Zorrilla San Martín? Citó la leyenda patria, esa parte que dice Sarandí, Sarandí, santa memoria, primicia del valor, ósculo ardiente. Y terminaba, pasó el pueblo novel, sonó su hora, que quien sabe morir, sabe ser libre.
Y decía el poeta, saber morir, pero hoy es preciso saber vivir, porque vivir es permanecer, continuar, recordar, conmemorar. Recordar como recordamos hoy, señor presidente, que hace 50 años un grupo de ciudadanos encabezados por don Alberto Gallinal puso en movimiento la erradicación de la vivienda insalubre rural y lo lograron. Y recordar a Mevir es recordar a su fundador, alguien que cumplió, como dice el escudo del propio poeta, la patria, ese que habló, que vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Y vaya, si ha quedado viva después de la muerte de don Alberto, su vida. Y es también repetir ese santo y seña que citó el poeta de la patria ese año de 1923 en Sarandí, cuando dijo, sentís la vida, cuando dijo, sentís la voz, viene de los campos de Sarandí. ¿Quién vive? Contestemos unísonos lo que también en esa piedra está, la patria inmortal que alienta hoy en nosotros y alentará en los hijos de nuestros hijos. Gracias, Mevir. Gracias, don Alberto. Aún nos queda mucho por hacer.